pierwszym dniu naszych tych kongresowych rekolekcji, jak ich nazwałam, jesteśmy zaproszeni do tego, by celebrować miłosierdzie w sakramencie pokuty i pojednania. La siguiente conferencia, cuyo título es Misericordia et Misera, la misericordia de Dios para con los pecadores, en el mensaje transmitido por Santa Faustina. Quisiera que fuera que nos sirva como preparación para el sacramento de la penitencia. Hoy en la adoración vamos a poder aprovechar de la confesión. Estamos muy contentas por todos los sacerdotes de diversos países que están aquí. Es un tesoro para nosotros y estarán a nuestro servicio durante la adoración, van a confesar. El primer día de nuestro retiro del Congreso estamos invitados a celebrar la misericordia en el sacramento de la penitencia y la reconciliación. El Papa Francisco nos anima en su carta Misericordia et Misera. En esta carta escribe que este sacramento donde esta celebración tiene lugar se celebra de una manera especial. Es el momento en que sentimos el abrazo del Padre que sale a nuestro encuentro para restituirnos de nuevo la gracia de ser sus hijos. Vemos que el sacramento de la penitencia, por tanto, es un encuentro en el que como pecadores experimentamos la misericordia de Dios y queremos mirar este sacramento en esta clave, como un encuentro. También para Santa Faustina, cuya experiencia espiritual queremos aprovechar estos días, para ella el sacramento de la penitencia fue precisamente era un encuentro con el Dios de la misericordia. Sabemos que Sor Faustina solía confesarse a menudo y el mismo Jesús la instruyó sobre qué es este sacramento y cómo vivirlo, cómo leemos en su diario. Y por tanto, en este lugar especial, que es el santuario de la Divina Misericordia, donde aquí mismo vivió y aquí se confesaba, hemos conservado el confesionario donde se confesaba, donde tuvo estos encuentros con el Dios de la Misericordia. Entonces, al principio de este encuentro, quisiera pedir a Santa Faustina que nos acompañe y podemos rezarle ahora a Santa Faustina, que por la comunión de los santos está aquí. Santa Faustina, te pedimos que nos ayudes con tu intercesión durante este tiempo. Nosotros creemos que quieres ayudarnos, nos lo prometiste, que cuando ibas al cielo nos vas a animar a suscitar confianza y creemos que sigues haciéndolo también en nuestra comunidad. Y te pedimos que nos ayudes a conocer mejor a Dios, a su misericordia y también esta misericordia que podemos experimentar en el sacramento de la penitencia, al que hoy Jesús nos invita. Santa Faustina, reza por nosotros. El sacramento de la penitencia y la reconciliación es un lugar especial donde experimentamos la misericordia de Dios. Yo creo que ya lo habéis experimentado más de una vez. Pero ocurre que a veces vamos a este sacramento como por rutina, no nos damos cuenta, no somos conscientes de con quién nos encontramos y qué tiene lugar en este sacramento. Y por eso, aprovechando
la experiencia de Santa Faustina, quisiéramos responder a esta pregunta. ¿Quién se encuentra con quién en este sacramento? Pueden parecer cosas evidentes, pero creo que son importantes. Yo recuerdo una vez cuando leía el diario, me di cuenta que yo no vivía bien esto, que me olvidaba de que me encuentro con Dios misericordioso. Y por eso quisiera compartir algunas cosas. ¿Quién se encuentra con quién? Dado que el sacramento es el encuentro de un hombre que se encuentra con otro hombre, que es el sacerdote que al final da la absolución. Esto es evidente y es la realidad. Es un elemento importante, inseparable de la Santa Confesión. Pero no podemos quedarnos en este plano. Hay que entrar en el plano de la fe, porque solo la fe nos muestra lo que está sucediendo en el espacio del Espíritu. Es la fe la que nos dice que el sacramento de la penitencia es el encuentro del hombre con Dios mismo. El mismo Jesús nos lo asegura de forma sencilla cuando le dijo a Faustina: cuando te acercas a la confesión, a esta fuente de la misericordia, siempre fluye yo mismo soy quien actúo. Aquí la misericordia del pecador se encuentra con el Dios de la misericordia. Misericordia et misera. La misericordia es Dios y la miseria nosotros. En el sacramento de la penitencia encontramos, por tanto, a Deus dives en misericordia, Dios rico en misericordia. Este Dios de quien el Evangelio dice que vino a la tierra para buscar y salvar lo que estaba perdido. Quien se sentó a la mesa con los recaudadores de impuestos y los pecadores, sacando el bien que había en ellos y sanando sus heridas causadas por el pecado. Es el Salvador que aceptó la muerte para liberarnos del pecado y darnos nueva vida. Es el buen pastor que deja las 99 ovejas para ir tras la perdida y luego lo festeja invitando a todo el cielo a celebrar. Este Dios es el Padre de la misericordia, que como el padre de la parábola del hijo pródigo, sale al encuentro. Yo me imagino a este padre que sale con la esperanza de encontrar al hijo. Y sale al camino y parece ansioso por ver si regresa. Dios ve hasta el más mínimo acto de arrepentimiento y contrición de su hijo, que regresa, y corre a su encuentro. Se arroja al cuello y lo besa. Cuando contemplaba este Dios misericordioso que encuentro en el sacramento de la penitencia, después cuando leía el diario pensé que el diario es como un eco del Evangelio. Como puedo escuchar el Evangelio de nuevo a través de estas notas de Santa Faustina. He elegido algunos fragmentos. Jesús le dice: con mi misericordia yo persigo a los pecadores en todos sus caminos, y mi corazón se alegra cuando ellos vuelven a mí. Olvido las amarguras que dieron a beber a mi corazón, y me alegro de su retorno. Di a los pecadores que siempre les espero. Escucho atentamente el latir de sus corazones, cuando latirán para mí.
Para un alma arrepentida soy la misericordia misma. La más grande miseria de un alma no enciende mi ira, sino que mi corazón siente una gran misericordia por ella. Este es el Dios que encontramos en la confesión. Un Dios que ama, que anhela, que lucha por cada uno de nosotros, que lucha por el pecador. Un Dios que se lastima los pies buscando al hombre por los caminos de su vida. Se deja lastimar sus pies buscando al hombre. Encontramos a este Dios en el sacramento de la penitencia. Y ante este Dios comparece el hombre, que es miseria. Jesús conoce nuestra condición de pecador y no se escandaliza. Él no negó ni a San Pedro que somos miseria. Cuando San Pedro confesó: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Santa Faustina dijo también: soy un abismo de miseria. Jesús lo afirma: sí, eres miseria, pero al mismo tiempo Jesús la levantaba y animaba. Y a Pedro le dijo: no temas, desde ahora serás pecador de hombres. Y a Faustina le dijo: hija mía, lo que me has dicho es verdad, eres muy miserable. Y a mí me ha agradado realizar la obra de la misericordia precisamente a través de ti, que eres la miseria misma. La convenció repetidamente: tu miseria no es un obstáculo para mi misericordia. Hija mía, cuanto más grande es la miseria de un alma, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Si te sientes miserable, o tal vez dices como Pedro, como Faustina: vete, Señor, que soy un pecador. O le dices: confía tu misión a otra persona, porque solo estoy desperdiciando tus gracias. Pero a Dios no le importa tu miseria, no es un obstáculo. Él solo quiere que la reconozcas y se la entregues. Dios ve más que tu miseria. Él, a través de esta miseria, en el pobre, en el miserable que se encuentra con Él en el sacramento de la penitencia, ve a su Hijo amado, golpeado por el pecado y soportando las consecuencias del pecado. Él también ve nuestro dolor, arrepentimiento y amor. Y podemos decir como le dijo a Santa Faustina cuando le susurró al corazón: no tengas miedo, alma pecadora de tu Salvador. Yo soy el primero en acercarme a ti, porque sé que por ti misma no eres capaz de ascender hacia mí. No huyas, hija de tu Padre. Desea hablar a solas con tu Dios de la misericordia, que quiere decirte personalmente las palabras de perdón y quiere colmarte con sus gracias. Oh, cuánto me es querida tu alma. Te he asentado en mis brazos y te has grabado como una profunda herida en mi corazón. Dios nos ama a pesar de nuestra miseria y pecado. Los nombres de cada uno de nosotros están grabados en su corazón y en sus manos. Basta mirar la imagen de Jesús que aquí tenemos. Cuando lo miramos, podemos recordar que nuestros nombres están inscritos en sus manos y en su corazón, que es señal de su amor por nosotros. Y por eso, cuando en el sacramento de la penitencia le entregamos nuestra miseria, entonces podemos encontrar realmente al Dios de la misericordia. Nuestro pecado, nuestra debilidad, se convierte en el lugar de experimentar la misericordia, de un encuentro extraordinario con Dios.
Por eso el Papa Francisco dice que el sacramento de la penitencia es el lugar especial donde nuestra miseria se encuentra con la misericordia. Es el lugar para experimentar la misericordia. Entonces, el sacramento de la penitencia es un acontecimiento en el que actúa Dios. Dios es el primero en actuar en este sacramento. ¿Qué tiene lugar en este sacramento? Intentemos responder. ¿Qué sucede? ¿Qué hace en nosotros? Hace muchas cosas. Quisiera centrarme en 3 acciones suyas: el perdón, la reconciliación. Sabemos que solo Dios perdona los pecados. Lo leemos en el Evangelio. Pero en virtud de su autoridad divina, Jesús delegó esta autoridad a los apóstoles y a sus sucesores. Y hoy, por tanto, cada sacerdote, y solo un sacerdote, en virtud de la ordenación, puede, a través del ministerio de la Iglesia, transmitirnos este perdón divino, pronunciando las palabras de la absolución. Escuchémoslo, estas palabras que oímos en cada confesión. Vale la pena escucharlas otra vez, recordarlas. Las palabras de la absolución. Que Dios Padre de misericordia, que reconcilió al mundo consigo mismo por la muerte y resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda el perdón y la paz por medio del ministerio de la Iglesia. Y yo te perdono tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta fórmula, estas palabras, las escuchamos cada vez que nos confesamos, cuando recibimos la absolución. ¿Qué nos dice el contenido de estas palabras? Sabemos que es el Padre quien nos lo dice, que esta misericordia viene de Dios, que la fuente del perdón es Dios, que lo hace por los méritos, en virtud de los méritos de su Hijo, y por el poder del Espíritu Santo, y por el ministerio de la Iglesia. Por la muerte y resurrección de su Hijo, nos ha reconciliado con Él, y recibimos esta reconciliación. Recibimos la misericordia. Esta fórmula de la absolución me recuerda que en el sacramento experimentamos la misericordia del crucificado. Nos encontramos con Cristo crucificado. Jesús le dice a Faustina: cuando te acercas a la confesión, a esta fuente de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el alma que brotó de mi corazón y ennoblece tu alma. Esta sangre y el agua brotaron del corazón de Jesús cuando un soldado en la cruz le atravesó el costado con una lanza. Esto lo experimentamos cada vez en el sacramento de la penitencia. Creo que es importante que nos concienciemos nuevamente que nuestro pecado hiere en el corazón de Dios. Que mi pecado es como la lanza que atravesó el costado de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo a cambio? Yo lo hiero, y Él cómo me devolvió. Jesús me respondió a mi falta con su misericordia. Y podemos estar seguros que nosotros lo herimos y paradojalmente Jesús abre su corazón y fluye la sangre y el agua como señal de su perdón, de su misericordia.
Si viviéramos nuestras confesiones de este modo, serían diferentes. Si nos acordáramos de lo que tiene lugar en este sacramento y cuál es el costo que pagó Jesús, su muerte, su pasión aceptada por amor a nosotros. El segundo acontecimiento que tiene lugar durante el sacramento es la reconciliación, que está estrechamente relacionada con el perdón. Sabemos que por el pecado perdemos el vínculo con Dios y también se rompen los vínculos entre nosotros, con nosotros mismos. Necesitamos esta reconciliación. Necesitamos recibir de nuevo este don. Y sabemos que en la cruz Cristo lo hizo. Nos reconcilió de nuevo con Dios. Él derrumbó el muro de la hostilidad. Y esto tiene lugar también. Y aquí oí de nuevo estas palabras, que es el tribunal de la misericordia. Jesús mismo dijo que el sacramento de la penitencia es el tribunal de la misericordia. Nos puede sorprender esta expresión. Un tribunal es un lugar del poder judicial facultado para juzgar, resolver litigios. Entonces, ¿por qué Jesús usa esta palabra para describir el sacramento de la penitencia? En este sacramento, donde confieso mi culpa, Dios también decide algo. ¿Qué decide? Él también hace un juicio. Su juicio es que todo me es perdonado, que estoy recibiendo el don de la reconciliación con Dios, con las personas y conmigo mismo. Este es su juicio. Esta es su resolución del litigio que surgió entre él y yo por culpa de mis pecados. El tribunal de la misericordia significa que en el sacramento de la penitencia Dios de alguna manera decide y me informa que su misericordia es mayor que todos mis pecados y que mi miseria, y que Él ha restituido la amistad con Él. ¿No es asombroso que Dios nos ama tanto? Que su misericordia es más grande que nuestra miseria. Nos lo recuerda continuamente. Le dice a Faustina: mi misericordia es más grande que tu miseria y la del mundo entero. Jamás rechazaré un corazón arrepentido. Tu miseria se ha hundido en el abismo de mi misericordia. ¿Acaso lo creemos? Dios actúa en el sacramento de la reconciliación, nos reconcilia con Él, nos perdona, pero también nos sana. El sacramento de la penitencia es también una sanación auténtica, es un sacramento de la sanación. ¿Por qué? Porque el pecado es una herida que infligimos a nosotros mismos. Y son las consecuencias del pecado que hemos cometido. Cuanto mayor sea el pecado, más profunda es la herida. Y Dios desea sanar estas heridas a través de la confesión. Esto no tiene lugar de forma automática. Por supuesto, a veces se requiere mucho tiempo. Pero el acudir frecuentemente de forma regular a este sacramento refuerza este proceso de sanación. Santa Faustina decía: vamos a la confesión para curarnos. Hay un fragmento en el que Jesús le dice: di a las almas dónde deben encontrar el consuelo.
en el Tribunal de la Misericordia. Es decir, allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro no hay que hacer una peregrinación lejana ni celebrar algunos ritos exteriores. Basta acercarse con fe a los pies de mi representante y confesarle con fe su miseria. Y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido, no es así para Dios. El milagro de la divina misericordia restaura esa alma en toda su plenitud. Cuando nuestra salud se empeora, buscamos a los mejores médicos. A veces vamos a lugares donde sabemos que la gente se ha curado. Hacemos muchos kilómetros a veces y Jesús le dice a Faustina y a cada uno de nosotros que podemos experimentar el milagro. El milagro está a nuestro alcance. No tenemos que hacer largas peregrinaciones. El sacramento de la penitencia, en este sacramento lo podemos experimentar en cualquier sitio donde vivimos, donde hay sacerdote. Y allí tienen lugar los mayores milagros que se pueden repetir en nuestra vida, en los que Dios quiere curar nuestra alma de nuevo. Hemos dicho ya lo que es el sacramento, que es el encuentro con Dios misericordioso, que es el primero que actúa, que quiere perdonar nuestros pecados, quiere reconciliarnos con Él y sanarnos. Ahora vamos a fijarnos desde el punto de vista del penitente. ¿Qué podemos hacer para que la confesión sea para nosotros más fructuosa, para que traiga frutos? Sabemos que la gracia sacramental es dada infaliblemente en cada sacramento y fluye de los méritos de Cristo. Y siempre trae frutos, independientemente de cuál es nuestra disposición. El sacramento de la penitencia, aunque tiene por sí solo el poder de Dios, tiene su eficacia, nos limpia de los pecados y nos sana. Tiene su eficacia, nos limpia de los pecados y nos sana. Pero la medida de la gracia que se da depende de la disposición de la persona que lo recibe. Cuanto mayores sean estas disposiciones, mayor será la gracia que se recibe. Santa Faustina nos enseña que la actitud fundamental en este sacramento es la confianza. Nos lo dice Jesús en el Evangelio. ¿Cuántas veces dijo, levántate, tu fe te ha sanado? Aquellos que vivían en el pecado y experimentaron la sanación. Lo repitió tantas veces en el Evangelio. Y a Faustina le dijo, cada vez que vas a confesarte con fe, sumérgete toda en mi misericordia, con gran confianza, para que pueda derramar sobre tu alma la generosidad de mi gracia. Di a las almas que de esta fuente de la misericordia las almas sacan gracias exclusivamente con el recipiente de la confianza. La confianza de la que habló Jesús debe ser ante todo la fe en la bondad de Dios. Juan Pablo II en Dives in Misericordia dijo que cuando crea en su infinita misericordia y cuando crea en la infinita misericordia de Dios, también creeré en su infinita disposición y poder para perdonar. No hay pecado humano que prevalezca por encima de esta fuerza y ni siquiera que la limite.
por parte del hombre puede limitarla únicamente la falta de la buena voluntad, la falta de prontitud en la conversión y en la penitencia. Es decir, su perdurar en la obstinación oponiéndose a la gracia y a la verdad, especialmente frente al testimonio de la cruz. Jesús dijo a Faustina: esta falta de confianza en mi bondad es lo que más me hiere. Si mi muerte no os ha convencido de mi amor, ¿qué es lo que os convencerá? La confianza también se expresa en la humildad, en permanecer en la verdad ante Dios, en la contrición y en el reconocimiento del pecado. Esta actitud, a su vez, si creemos en su bondad, esta confianza influye en otras disposiciones nuestras para vivir bien la confesión. Somos invitados a arrepentirnos de nuestros pecados, y cuando experimentamos el Dios de la misericordia, vemos su bondad, nos confrontamos con nuestro pecado, nuestra debilidad, y vemos que habíamos actuado muy mal al darle la espalda a Dios. Y cuando vemos esta verdad, que nuestro pecado es darle la espalda a Dios, y Él no renuncia a nosotros. De nuevo, en el sacramento de la penitencia, puedo reconocer que soy pecador y puedo llorar sobre mi pecado. Y en ese sentido, el arrepentimiento es este dolor bendito, porque he pecado, he herido el amor. Si confío en Dios y estoy en condiciones de confesar mi pecado y que me hago responsable, dejo de culpar a otros. Del corazón salen las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias. Todo este mal que viene de dentro de mí. Cuando en el sacramento de la penitencia entregamos a Jesús nuestro pecado, Jesús quita el pecado y nos da sus gracias. Jesús le dijo: hazme el favor, dame todas tus penas y toda tu miseria, y yo te colmaré de los tesoros de mi gracia. Entonces, en el sacramento se produce un sorprendente intercambio. Dios quita nuestro pecado y nos llena con su misericordia y su gracia. Faustina dije: me asombra que las almas no quieran hacer este intercambio conmigo. Es un intercambio muy provechoso para nosotros, para los pecadores que no tienen otra tabla de salvación que la misericordia. Necesitamos creer en el perdón de Jesús, que Jesús de verdad nos quiere colmar con su gracia, con su misericordia. Tenía más cosas preparadas, pero lo voy a dejar al Espíritu Santo que os diga el resto. No sé qué siente cada una de vosotros, cuál es vuestro estado, vuestra condición del corazón y del espíritu. Si cada uno de nosotros descubre de nuevo que es miseria, que es pecador, si esta palabra, espero que no os haya dormido, os ayuda a ver de nuevo que somos pecadores y necesitamos misericordia. Está bien, porque cada apóstol de la misericordia está en una misma fila con los pecadores. No es mejor que los demás, porque sabe que es el primero que necesita la misericordia. Pero espero también que lo que nos ha transmitido Santa Faustina con estos fragmentos que os he transmitido,
que ayude a ver que la misericordia de Dios es mayor que nuestra miseria, que cada vez que nos confesamos, que acudimos al sacramento de la penitencia, nuestra alma miserable se encuentra con el Dios de la misericordia y que fluyen ríos de agua y sangre que nos limpian, purifican, nos sanan. Y Jesús nos invita a esto a cada uno de nosotros, que le permitamos actuar en este sacramento del perdón. Si estás dispuesto a abrirte a esta gracia del perdón en el sacramento, te quiero invitar a la oración que escribió Santa Faustina. Pongámonos en presencia de Dios, que está aquí con nosotros, está a nuestro lado, junto a cada uno de nosotros, y nos pregunta por nuestro amor si estamos dispuestos a entregarle nuestro pecado. Si quieres hacerlo, puedes rezar con las palabras de Santa Faustina. Con tu bondad has vencido, oh Señor, mi corazón de piedra. Heme aquí acercándome con confianza y humildad al tribunal de tu misericordia. Absuélveme tú mismo por la mano de tu representante, oh Señor. Siento que la gracia y la paz han fluido a mi pobre alma. Siento que tu misericordia, Señor, ha penetrado mi alma en su totalidad. Me has perdonado más de cuanto yo me atreví a esperar, o más cuanto era capaz de imaginar. Tu bondad ha superado todos mis deseos, y ahora te invito a mi corazón lleno de gratitud por tantas gracias. Había errado por el mal camino como el hijo pródigo, pero tú no dejaste de ser mi Padre. Multiplica en mí tu misericordia, porque ves lo débil que soy. Jesús, en ti confío.